Buenos días, yo soy Carla Sayas y hoy hablaremos sobre las entradas léxicas y el acceso a lemas. Durante la presentación abordaremos la estructura y organización de las entradas en el léxico mental, después las estructuras de los lemas, las teorías del acceso al lema, las fallas en el acceso al lema y finalmente veremos el curso temporal del acceso léxico. Como introducción, es importante saber la hipótesis léxica que plantea Leibniz. Él dice que la codificación gramatical y fonológica están mediadas por entradas léxicas. El mensaje preverbal desencadena ítems léxicos. Y también las propiedades sintácticas, morfológicas y fonológicas de un ítem léxico activado desencadenan, a su vez, los procedimientos de codificación gramatical, morfológica y fonológica subyacentes a la generación de un enunciado. A su vez, esta hipótesis léxica nos habla de que siempre debe haber ítems léxicos mediados que por sus propiedades gramaticales y su orden de activación hace que el codificador gramatical genere una estructura sintáctica. De esta manera, podemos ver el papel crucial del léxico mental en la generación del habla, que hace necesario considerar con cierto detalle la estructura interna y la organización de las entradas del léxico mental. ¿Qué es el léxico mental? Este es un repositorio del conocimiento declarativo de las palabras del lenguaje. Desde el punto de vista de la producción del lenguaje, cada ítem en el léxico es un listado de al menos 4 características. La primera es el significado, es decir, el conjunto de condiciones conceptuales que deben cumplirse en el mensaje para que el ítem sea seleccionado. Tomemos como ejemplo la palabra comer, que significa ingerir para alimentarse o por placer. Las propiedades sintácticas incluyen la categoría de entrada. En este caso, siguiendo el mismo ejemplo, comer se puede clasificar como un verbo. Y también se debe de conocer los argumentos sintácticos que puede tener. Aquí, comer necesita un sujeto externo y un objeto interno. La morfología hace referencia a la especificación morfológica del ítem. Para las diferentes inflexiones del verbo comer, vamos a tener esta raíz com y vamos a cambiar esta otra parte de la palabra. Yo como, tú comes, él come, incluso con otros tiempos. Yo comía, ellos comían, comiesen, etc. Finalmente, la característica fonológica se refiere a la composición en términos de los segmentos fonológicos a través de la estructura de sílabas y el acento. Aquí la segmentación silábica sería comer. Sin embargo, podemos ver que hay relación entre el significado, las propiedades sintácticas y la morfología, así como también la fonología, pero en un menor grado. Cambiando el ejemplo ahora a la palabra corredor, vemos que el significado es entonces aquel que corre. Tiene como propiedades sintácticas que se puede utilizar como un sustantivo o un adjetivo. La morfología se compone como corre, la cual es la raíz, y dor como el afijo. Y fonológicamente podemos ver que se divide en corredor. Además, hay otras propiedades adicionales como aquellos rasgos estilísticos, afectivos y pragmáticos que se utilizarán también de acuerdo al contexto del discurso. Como ejemplo, podemos ver que la palabra sanitario la utilizaremos en contextos un poco más formales que cuando utilizamos la palabra baño.
El léxico tiene una estructura interna. Los ítems están conectados o relacionados en diferentes formas. Hay relaciones de ítems dentro y entre las entradas. Por un lado, vemos que no todos los ítems léxicos son entradas léxicas, de manera que las inflexiones de un verbo, el número, el tiempo, el modo o el género de una palabra van a pertenecer a la misma entrada léxica. Sin embargo, los derivativos pertenecen a diferentes entradas. Las relaciones entre las entradas léxicas y el léxico mental son de dos tipos: las intrínsecas y las asociativas. En las intrínsecas derivan de cuatro características enlistadas en una entrada. Los ítems se deben conectar en el léxico mental ya que comparten ciertas características, mismas que ya hemos estudiado antes. Pueden estar relacionadas en cuanto al significado, o también morfológicamente con el tallo de la raíz podemos formar diferentes palabras como nación, nacional, nacionalizar, que al final también guardan relación en su significado. Fonológicamente, los sonidos del habla pueden estar relacionados si son iniciales los sonidos o finales, como cama, casa o tela y vela. Sintácticamente, no está muy comprobado esta relación. Estas relaciones intrínsecas no son una consecuencia necesaria entre el comportamiento de características y entradas léxicas. Las relaciones asociativas entre entradas no necesariamente tienen bases en las propiedades semánticas, más bien radica en la concurrencia frecuente de ítems del uso del lenguaje. Como guerra y muerte, generalmente tenemos estas dos palabras muy relacionadas, o cuando pensamos en nieve, pensamos también en frío. De igual manera, podemos asociar ciertos antónimos como derecha, izquierda y grande y pequeño. En varios idiomas se tiene la posibilidad de hacer una construcción de nuevas palabras. Por ejemplo, en el turco, esta es una sola palabra, que en realidad significa de las casas. Entonces, se unen todas estas palabras para formar una sola. En el alemán, el holandés, el danés, son idiomas que también tienen esta facilidad de construir nuevas palabras que en realidad significan una frase entera, como esta, que significa curso de preparación del embarazo. En el español, en realidad no tenemos esta costumbre o esta habilidad de formar tantas nuevas palabras, pero sí lo podemos llegar a hacer, como en esta palabra deslenguadísimo. Esto no significa que tengamos cada una de estas palabras guardadas en nuestro léxico mental, sino este sería muy grande. Entonces, lo que tenemos guardado son los sufijos, los afijos, todas estas raíces almacenadas en nuestro léxico mental, además de las palabras, y nosotros tenemos entonces la habilidad de poder crear nuevas palabras, por lo que se pueden producir más palabras que solo las que están almacenadas en el léxico mental. Por otro lado, en nuestro léxico mental también tenemos guardadas ciertas frases y modismos que van cambiando también dependiendo del idioma y de la cultura, que tienen cierto significado totalmente diferente a lo que literalmente significa. Por ejemplo, en inglés tenemos red tape, que no necesariamente significa una cinta roja, sino burocracia. En el español que utilizamos en México, también tenemos ciertas frases y modismos como estas: no manches y ni madresota, que no significa que literalmente no manchamos o que no hay ninguna madre, sino que tienen su significado dependiendo del contexto. De igual manera, almacenamos en nuestro léxico mental la información fonológica y el significado que le damos al acento fonológico que le damos a las palabras, como hot dog, que no significa un perro caliente, sino la comida del hot dog. O bueno, que no significa literal decir bueno, sino es una expresión que utilizamos cuando contestamos el teléfono. Todas estas frases tienen significados idiomáticos, que a su vez
tienen posibilidades sintácticas restringidas, es decir, no podemos jugar con ellos sintácticamente mucho. Por ejemplo, no podemos decir no manchitas ni madresotas. Y lo mismo sucede con las frases que tenemos, como me agarraste en curva o lo agarramos en curva. Son frases que sí podemos jugar todavía un poco más sintácticamente, pero tienen sus limitaciones. Por ejemplo, no podemos decir Manolo fue agarrado por la curva o a Manolo la curva le agarró. Entonces, tenemos de igual manera toda esta información almacenada en nuestro léxico mental. Ya hemos estudiado estas 4 características que conforman el léxico mental. En una primera aproximación veremos que el proceso de la codificación gramatical es independiente de la información fonológica en las entradas léxicas. La entrada del significado y de sintaxis van a conformar lo que nosotros llamamos el lema, el cual es esencial en la codificación gramatical y que a su vez podemos llamarle lema lexical también. Por otro lado, la composición morfológica de la entrada y sus propiedades fonológicas son esenciales para la codificación fonológica. El lema de entrada es en general irrelevante en la etapa del procesamiento. Asimismo, también podemos llamarle léxico de la forma. Entonces, el léxico mental está formado tanto por el lema lexical como el léxico de la forma. Sin embargo, para cuestiones de producción del lenguaje, nos centraremos más en el lema lexical. En resumen, para la codificación gramatical no importa mucho la información fonológica ni la composición morfológica de la palabra, solo es relevante la entrada léxica del significado y la sintaxis. En cuanto a la estructura de los lemas, esta se compone por la información semántica y sintáctica como ya habíamos dicho. La información semántica se refiere al significado, es decir, qué condiciones conceptuales se tienen que cumplir en el significado para que el lema se active. Tenemos el ejemplo, el niño le dio a la madre el gato, donde el niño es una persona y a su vez cumple un rol de agente causal y fuente del camino. El gato aquí es la cosa de la oración, que en realidad es un animal y el tema de la oración. La madre también es una persona, pero en este caso cumple una función de objetivo. Entonces vemos que las palabras en realidad tienen roles temáticos dentro de una oración y que nosotros mismos tenemos almacenado dentro de nuestro léxico mental. En cuanto a la información sintáctica, aquí se especifica el ítem de la categoría sintáctica, así como la asignación de la función gramatical y un conjunto de variables de rasgos diacríticos. En el mismo ejemplo, dio viene del verbo dar, que a su vez necesita de ciertas funciones gramaticales, es decir, necesita de un sujeto, necesita de un objeto directo, es decir, el qué, y necesita de un objeto indirecto, a quién. El orden de las funciones gramaticales no es arbitrario, pues dicho orden en el mensaje no es más que una convención notacional. Sin embargo, no siempre se da el caso de que el número de las funciones gramaticales es igual al número de argumentos. Puede haber más funciones que argumentos, como en este ejemplo. Néstor cree ser el mejor de la clase. Aquí tenemos un verbo, que es el verbo creer, que tiene diferentes connotaciones dependiendo de cómo lo usemos. En este caso, el verbo va a necesitar no nada más del sujeto, el objeto indirecto y el directo, sino también de un verbo complementario, que en este caso es el ser, que se conjuga de forma infinitiva. El sujeto entonces va a ser Néstor y el objeto directo es la clase.
Vemos que el lema se relaciona con la forma específica de la información y apunta a una dirección de forma. Nosotros, en realidad, tenemos toda esta información en nuestra mente, no de manera consciente, pero sabemos cómo utilizar las palabras para generar las oraciones. Por ejemplo, con la palabra dar, sabemos que este verbo es una causa algo, que requiere de la transferencia hacia alguien más. Necesita de argumentos conceptuales como el sujeto, dos sujetos y una cosa. Es de la categoría sintáctica verbo, necesita de las funciones gramaticales sujeto, objeto directo y objeto indirecto, y no tiene ninguna relación de complemento. De manera general, los verbos tienen un rol muy grande en la asignación de funciones gramaticales durante el habla. Sin embargo, su formulación sería imposible sin otros tipos de lemas, como los sustantivos, adjetivos, preposiciones, adverbios y otras categorías. Las preposiciones sirven para relacionar ideas y pueden expresar cierta dirección, como Ali reza hacia la Meca. También pueden tener una especificación conceptual vacía, es decir, que carecen de significado. A estas las llamamos preposiciones idiomáticas, como en Néstor mató al impostor. A su vez, pueden indicar lugar, tiempo, causa o finalidad. Los adjetivos pueden ser especificadores de las preposiciones. Normalmente acompañan al sustantivo y concuerdan en género y número, como los labiales de Neis están hermosos. Sin embargo, si está precedido por un artículo, entonces se sustantiviza. ¿Cuál de las dos chicas es Flor? En lugar de contestar la chica alta, podemos limitarnos a decir solamente la alta. En este caso vemos que alta se vuelve en sustantivo, que además también es un adjetivo. Los sustantivos sirven para representar o nombrar alguna cosa. Cuando están al principio de la frase pueden tener especificadores, determinadores y cuantificadores. Hay muchos tipos de sustantivos, sin embargo, solamente hablaremos de dos. Los sustantivos propios especifican un token conceptual, es decir, tienen cierto significado para nosotros. Cuando decimos el monte Everest, en realidad no pensamos en una guerra, o cuando decimos la Segunda Guerra Mundial, no pensamos en una montaña. Los sustantivos comunes contienen el tipo de información como especificación conceptual, tal como caballo, mueble o democracia, donde democracia en realidad puede tener diferentes conceptualizaciones para nosotros. Hay otras categorías que también se deben de considerar. El lema auxiliar no se activa conceptualmente, sino que es direccionado por un procedimiento de formación sintáctica, es decir, carece de significado, al igual que las preposiciones idiomáticas. En este ejemplo, Fanny le ha dado a su madre, el verbo haber contiene un tiempo en particular. En este caso, sería el tiempo de pretérito perfecto compuesto. El verbo haber entonces carece de significado, pero se activa de acuerdo a la formación sintáctica. Los auxiliares modales como poder y deber tienen condiciones de activación independiente relacionado con las posibilidades y necesidades del mensaje. En estos ejemplos, Ana puede ir o Flor debe nadar, vemos que los verbos poder y deber se convierten en verbos principales. El verbo ir entonces se convierte en el sujeto del verbo poder. Igual aquí, el verbo nadar se ha convertido en el sujeto de debe, donde nadar es la forma indexada de la forma infinita. Ahora hablaremos sobre algunas teorías de acceso al lema. El proceso de codificación gramatical está impulsado por el léxico.
La forma en que se accede a los lemas es una cuestión clave para las teorías de la producción del lenguaje. Una persona con una tasa de habla normal produce alrededor de 150 palabras por minuto en un promedio de cada 400 milisegundos. Una persona angloparlante educada tiene un vocabulario activo, es decir, palabras que usa en su habla diaria, de alrededor 30.000 palabras. Un hablante escoge correctamente las palabras dentro de estas 30.000, no solo una vez, sino que es continuo de 2 a 5 veces por segundo. Se han encontrado 191 errores en un texto de 200.000 palabras, pero solo un error por cada 1.000 palabras, y casi la mitad de estas eran errores lexicales. La primera teoría que revisaremos es la del procesamiento paralelo, pues para el acceso rápido a las palabras requeriremos de este procesamiento paralelo. Sería desastroso si tuviéramos que buscar palabra por palabra para que encontráramos el concepto adecuado. Esto requeriría de miles de tests para cada palabra nueva en la oración. Es por ello que en realidad tenemos un procesamiento paralelo en el acceso léxico. Esto mismo lo podemos ver en los errores del habla que más adelante veremos con más detalle. Es posible ver algunos errores que pueden haber dos fragmentos disponibles al mismo tiempo. Para decir el texto encaja en la página, todos los fragmentos conceptuales como texto, encaja y página deben estar disponibles simultáneamente en la mente del orador. Sin embargo, se pueden cometer errores debido a esta simultaneidad, lo cual es bastante común, y entonces podemos llegar a decir la página encaja en el texto. Esto mismo comprueba la existencia de esta teoría de procesamiento paralelo simultáneo. Otra teoría es la convergencia. Esta se refiere a que, sea cual sea el algoritmo de acceso, este eventualmente debe converger en un único ítem, el correcto. Hay un principio de contraste que dice que todas las formas en el lenguaje contrastan en el significado. Esto es, si una palabra A expresa correctamente el significado o la noción de A, entonces la palabra B no puede contrastar el significado A. Este principio dice que los conceptos y las palabras están relacionados uno a uno, pero si esto fuera así, la activación de un lema es una reacción simple que no involucra ninguna acción. El mapeo uno a uno asegura una alta velocidad y una convergencia impecable. Sin embargo, esto no es posible para todas las palabras. La alternativa componencial es que el significado de la palabra es un conglomerado de componentes conceptuales o de características, los cuales tienen que ser reservados ante cualquier fragmento del mensaje pequeño o grande. Esto quiere decir que para cada palabra tendríamos que hacer una evaluación como esta que ya hemos visto, lo cual implica mucha información y también requiere de muchos tests, por lo que Garrett propone un match cercano entre el inventario conceptual y las palabras de un mensaje. También podemos encontrar un problema de convergencia que no ha sido resuelto en ninguna teoría de acceso léxico. Este es el problema del hiperónimo. El hiperónimo es aquella palabra cuyo significado engloba el de otra u otras palabras, como perro y animal. Vemos que perro cumple con todas las condiciones conceptuales para el lema animal. Se satisfacen porque el significado de perro implica el significado de un animal. Pero, ¿por qué escogemos perro y no animal? ¿Por qué no hablamos en hiperónimos tal como la persona se mueve en lugar de la persona camina, o la cosa vuela en lugar de el avión vuela? Este problema del hiperónimo es un punto débil en todas las teorías del acceso léxico. Ahora hablaremos sobre el modelo de Logogen, propuesto por Morton en el 69. Esta es una teoría de acceso léxico general tanto para la comprensión como la producción.
Sin embargo, solo nos enfocaremos en la producción. En esta teoría, los ítems léxicos están mentalmente representados como logógenos. En la producción normal, la información que activa los logógenos se origina en el sistema cognitivo, el cual es el repositorio de todas las funciones conceptuales, sintácticas y de orden superior. Luego, los fragmentos de evidencia recolectados exceden un umbral y el logógeno dispara, es decir, hace que la forma de la palabra esté disponible para su uso, por lo que manda un código fonológico al buffer de respuesta, donde tiene un tiempo de existencia corto. Este buffer puede usar el código fonológico para iniciar una respuesta verbal, pero también puede devolver el código fonológico al sistema de logógeno, donde el logógeno será reactivado y como el umbral sigue bajo, se va a disparar otra vez y el mismo código fonológico va a regresar al buffer de respuesta. Este umbral va a variar según la frecuencia en la que un logógeno ha sido activado en el pasado y qué tan reciente sucedió. Y también puede variar dependiendo del contexto en el que se desenvuelve la persona. Cabe resaltar que este efecto del contexto de vacilación prelexical no se origina a nivel del acceso del logógeno, sino al estado preliminar de la planeación conceptual o construcción del mensaje, es decir, en el sistema cognitivo. Veremos un ejemplo. Laura envió una carta a Chile. Aquí podemos ver que varias palabras se evalúan simultáneamente. La palabra fax es una palabra muy poco frecuente, por lo que su umbral es muy alto, y además no cumple con todas las características que se requieren para la oración, por lo que no se dispara esta palabra. La palabra correo electrónico puede que su uso sea todavía más frecuente, por lo que su umbral es más bajo, pero no cumple con las características sintácticas en esta ocasión, ya que se requiere de algo femenino. En cambio, la palabra carta es una palabra también de uso frecuente y que además sí cumple con todas las características conceptuales y sintácticas, por lo que será la palabra elegida. Podemos ver que el problema del hiperónimo también se puede dar en este modelo. Tenemos la palabra animal y gato, donde animal es el hiperónimo de gato. Sin embargo, una primera aproximación podría ser que elegimos la palabra gato en lugar de animal debido a su alta frecuencia, por lo que tiene un umbral muy bajo. Sin embargo, se puede dar el caso en el que gato es hiperónimo de los nombres de gato, como en este caso Tigo. Tigo, al ser una palabra poco frecuente, tiene un umbral mucho más alto, por lo que en lugar de utilizar la palabra tigo, utilizaremos la palabra gato con mayor frecuencia. Entonces podemos ver que este problema del hiperónimo tampoco es resuelto en este modelo. Las redes de discriminación fueron originalmente propuestos para modelos computacionales de aprendizaje verbal. Goldman en 1975 fue el primero en construir una red de discriminación para el acceso léxico en un sistema artificial de producción del lenguaje. Estas redes se componen por árboles binarios, en donde los nodos terminales son los lemas que estamos buscando. Entonces vamos a ir haciendo diferentes pruebas hasta llegar al lema. En este ejemplo nos preguntaremos si lo que estamos buscando es un asiento. Si la respuesta es negativa, vamos a avanzar hacia el lado derecho. Si es positiva, nos vamos a ir al lado izquierdo. En este caso, si es positiva, entonces pasaremos a la segunda prueba y nos preguntaremos si tiene respaldo. Si es positiva, veremos que entonces encontramos una silla. Si es negativa, encontraríamos un banco. En cambio, si lo que buscamos no es un asiento, pasaremos a un segundo test o a un tercero y preguntándonos si lo que buscamos tiene una barra o una superficie plana. Si es positiva, podríamos pensar en una mesa. Si es negativa, entonces sería una cama. Sin embargo, no todas las pruebas se dan de esta manera.
Acá hay otro ejemplo. Lo que estoy buscando tiene una barra o una superficie plana. Si es sí, entonces es una mesa. Si lo que busco tiene un asiento, si es sí, entonces tiene una silla. Si no, avanzo hacia la derecha. Si lo que busco tiene estantes, si es sí, sería un gabinete. Si no, al fin podría llegar a la cama. Pero imagínense, si nosotros tenemos un léxico mental de 30.000 palabras, entonces tendríamos que hacer un sinfín de tests secuenciales para recuperar un lema. El promedio del número de estos tests es entonces entre 15 y 15.000. Para hacer esto entre 2 y 5 veces por segundo, como habíamos visto antes, entonces se debería de aplicar los tests en un rango de 30 y 75.000 por segundo. Esto no es muy atractivo para un modelo a tiempo real del acceso léxico. Por otro lado, el tiempo para llegar a diferentes lemas es diferente. Por ejemplo, aquí, si quiero llegar al lema mesa, me tomaría menos tiempo a que si quiero llegar al lema cama, por lo que la teoría hace predicciones incorrectas con respecto a los tiempos de acceso. El problema del hiperónimo tampoco puede ser resuelto aquí, pues si A es un hiperónimo de B, entonces todas las pruebas en donde A es verdadero también será evaluado como verdadero para B. En otras palabras, cualquier cosa que sea verdad para animal será verdadero para gato, y lo que es verdadero para B será irrelevante para A. Es decir, lo que es verdadero para gato es irrelevante entonces para animal. En otras palabras, no puede haber un test donde A y B reciban valores opuestos. No pueden ser representados por redes de discriminación binarias. Por lo tanto, no se pueden hacer modelos psicológicos reales por razones puramente estructurales. Ahora hablaremos sobre las tablas de discriminación, propuestas por Milner y Johnson-Laird en el 76. Al igual que la teoría pasada, aquí también se corren varios tests con resultados positivos o negativos. Sin embargo, en esta teoría se corren de manera simultánea. Entonces, ¿cómo funcionan las tablas? Por ejemplo, si yo estoy buscando dentro de todos los muebles la palabra banco, digamos que la palabra banco entonces corresponde a este patrón de resultados, que me llevará a la acción léxica del lema B. Entonces, para poder seleccionar el lema que yo quiero, se debe de cumplir con cierto patrón o ciertas condiciones semánticas. Estos espacios que ustedes ven vacíos significa que los resultados obtenidos en realidad son irrelevantes, por lo que no se tiene que poner nada. Ahora, también se puede dar el caso en el que dos condiciones semánticas diferentes me pueden dar la misma palabra. Entonces, estaríamos hablando de homónimos, en donde tienen un significado diferente, pero se llega a la misma palabra, como banco de institución financiera o banco de mueble. En este otro caso, vemos que el mismo patrón de resultados me lleva a dos palabras totalmente diferentes. Sin embargo, esto sería algo incorrecto, ya que rompe con las leyes de convergencia, pues no podemos llegar a dos palabras diferentes a través de un mismo patrón de resultados, pues solo podemos elegir una sola palabra. En esta columna 6 vemos que no hay ningún lema asignado a estas condiciones semánticas. A esto se le llama laguna léxica, en donde, si bien tenemos todas las condiciones semánticas en nuestra mente, no sabemos qué palabra le corresponde a estas descripciones. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en una persona muerta, podré pensar en la palabra cadáver, pero si pienso en un árbol muerto, no hay una palabra en específico que designe esta descripción. Entonces nos limitaremos solo a describirlo.
en este caso decir árbol muerto. De manera general, para encontrar un lema correcto, si no se encuentra en esta tabla tendremos que pasar a la siguiente, si no la siguiente y así hasta encontrarlo. En promedio, se estima que se necesita un test nuevo por cada 10 ítems, por lo que tendríamos 3000 tests en un léxico mental de 30.000 palabras. Sin embargo, para reducir este número de tests, se estima que hay una tabla para cada dominio semántico, es decir, una para términos de muebles, una para verbos de movimiento, etc. Hablemos ahora del problema del hiperónimo. Tenemos aquí un ejemplo en donde la palabra de, en este caso diplomático, es hiperónimo de la palabra a. Vemos que se cumplen los mismos resultados en 3 pruebas diferentes. Sin embargo, aquí no se obtuvo un resultado relevante, por lo que podemos ver que un embajador puede ser un diplomático. Sin embargo, un diplomático no necesariamente tiene que ser un embajador. ¿Por qué? Porque entonces puede cumplir con este resultado, sin embargo, también puede cumplir con otra característica u otra condición semántica. Pero aunque las relaciones de hiperónimos se pueden representar en las tablas de decisión, esto también crea una violación al criterio de convergencia, pues si la columna para el término específico embajador es satisfecha, entonces la del hiperónimo también, por lo que se estarían entonces presentando ambas acciones léxicas al mismo tiempo, como en este caso que ya habíamos visto, en donde habíamos dicho que no era posible, ya que solo debemos de converger a un mismo lema. Aunando más con la obsesión del hiperónimo, Level nos habla de 3 principios que se incorporan en un modelo de procesamiento, que garantizan una convergencia correcta de un término y sus hiperónimos. Pero primero hay que considerar que cada lema tiene un significado central que lo hace único y que lo distingue de los demás. Para determinar el núcleo del lema, Milner en el 69 sugirió un procedimiento llamado test de negación. Como ejemplo, en un estudio de verbos de movimiento se les pidió a los sujetos que dijeran oraciones completas tales como ellos no esquían, pero ningún sujeto completó la oración con verbos como pensar o respirar. El verbo más frecuente era patinar. Entonces vemos que ambos están relacionados porque implican cierta locomoción humana sobre una superficie congelada involucrando un instrumento adherido al pie. Sin embargo, se diferencia precisamente por el instrumento que se adhiere al pie. Ambos son diferentes. Entonces podemos ver aquí que el núcleo o lo que hace diferente el lema es este rasgo característico. De igual manera, al significado compartido entre las palabras, Milner lo llamó presuposición del lema. Ahora sí, entrando a los principios, el primero es el principio de unicidad, que dice que no hay dos elementos léxicos que tengan el mismo significado central, es decir, no hay sinónimos completos en un lenguaje. De esta manera, dice Level que hay tantos significados nucleares como ítems léxicos. El segundo principio es el nuclear, que dice que un elemento léxico se recupera si su condición básica se satisface mediante el concepto que se va a expresar. Este principio no es muy fuerte. Volviendo al ejemplo de patinar y esquiar, ya vimos que ambos implican deslizarse, pero el deslizarse no necesariamente implica patinar o esquiar, por lo que necesitamos de un principio adicional. Este es el principio de especificidad, el cual menciona que de todos los ítems cuyas condiciones nucleares no son satisfechas por el concepto, solo se recupera el más específico. Volviendo al mismo ejemplo de esquiar, que conlleva el deslizarse, escogemos esquiar sobre deslizar porque es el ítem más específico de lo que queremos decir. De forma general, el acceso léxico entonces implica esencialmente reorganizar las características más vinculantes en el concepto y encontrar los lemas únicos
que cumplen con estas condiciones centrales o nucleares. Ahora abordaremos el cuarto subtema, sobre las fallas en el acceso al lema. Los errores del habla son exposiciones irreflexivas. Es el ímpetu principal para el estudio de la formulación del lenguaje. A lo largo de este subtema veremos tres clases de errores cuyas etiologías son diferentes. Todas se deben a descarrilamientos en la recuperación de lemas, pero los mecanismos involucrados son diferentes. Tenemos que distinguir entre dos causas mayores de errores de palabras: la intrusión conceptual y la intrusión asociativa. La conceptual ocurre cuando la selección del lema se distribuye por actividades simultáneas de dos o más conceptos, mientras que la asociativa ocurre cuando la selección del lema es inferida por asociaciones entre lemas, mejor conocidas como palabras de asociación. Debemos de tomar en cuenta que el elemento intruso puede o no puede estar relacionado en el significado del elemento previsto, y las relaciones asociativas entre lemas son asociaciones directas, es decir, no están mediadas por nada más. En las figuras que vamos a ver, el concepto o el significado intencionado es aquel que se va a expresar. Este siempre será C1. El lema apropiado para expresar este concepto en el contexto de uso es L1. La intrusión conceptual está causada por la presencia de otro concepto, C2, que activa su propio lema, L2, y este interfiere en la actividad de L1. Los conceptos C1 y C2 pueden estar relacionados estrechamente con el significado, como en esta figura A, o pueden no estar relacionados, como en esta figura B. La intrusión asociativa está causada directamente por un lema que activa a otro. En la figura C, el lema previsto, L1, activa un lema asociado cercanamente, L2, el cual interfiere con la actividad de L1. En la figura D, el lema intruso, L2, no está relacionado con L1, está activado por un lema independiente, L3, que es independiente pero aún así está activo, con lo cual está asociada estrechamente. Estos cuatro factores los podremos ver en algunos de los errores del habla que más adelante veremos, los cuales son mezclas, sustituciones e intercambio de palabras. El primer tipo de error son las mezclas. Estas suceden cuando dos palabras se fusionan para formar una sola. Lo que ocurre es que dos lemas se recuperan, los cuales compiten por el mismo espacio sintáctico. Hay dos tipos de mezclas de palabras. El primero involucra palabras de significado similar, como lo veremos en los siguientes ejemplos. Los morfijos son unidades lingüísticas que, aquí la palabra morfijos es la combinación de morfemas y sufijos. ¿Qué características tiene un texto escrítico? Escrítico viene de la combinación escrito y crítico. En inglés, today's lection viene de lecture and lesson. Irving is quite clear. En realidad, clear viene de close y near en este caso. Ahora escuchemos este último ejemplo. Este contexto fluye en un sube y baja. Este contexto fluye en un sube y baja. Fluye viene entonces de la combinación fluye y flujo. En todos estos ejemplos vemos que las dos palabras son muy cercanas en el significado, pero ¿esto es una asociación conceptual como en la figura A? ¿O es una asociación de palabras como en la figura C? La evidencia empírica señala que es lo primero, es decir, tenemos dos conceptos o dos significados en la mente que activan dos palabras o dos lemas totalmente diferentes, mismas que al final se mezclan. El segundo tipo son las distracciones, como en este ejemplo. El significado textual. Vemos que entonces la palabra textual viene de textual y sexual, y que en realidad estos son dos conceptos totalmente diferentes que no están nada relacionados. Entonces, este concepto número 2 dispara otro lema totalmente diferente que
se mezcla con el lema número 1. De igual manera, podemos ver que normalmente las dos palabras mezcladas son de la misma categoría sintáctica para estos dos tipos de mezclas que acabamos de ver, por lo que podemos decir que los lemas se filtran mediante el procesamiento sintáctico posterior. Aunque las mezclas discutidas en la presente subsección se deben a interferencias conceptuales de uno u otro tipo, también existen mezclas con diferentes etiologías, como las fonológicas, las cuales no abordaremos esta vez. El segundo tipo de error son las sustituciones. Estas ocurren cuando decimos una palabra en lugar de la que queríamos decir. Hay muchos tipos de sustituciones, pero primero veremos unos ejemplos. Esta frase está en inglés, "Don't burn your toes", donde fingers se cambia por toes. Toes es en realidad una palabra que designa exclusivamente los dedos de los pies. En realidad, hay una lista muy grande de las sustituciones más comunes. Estas incluyen hiperónimos y antónimos, que como sabemos, estos están relacionados semánticamente, como último, primero, mucho, poquito, vino, cerveza o sol y mundo. Ahora escuchemos otro ejemplo. Lo que se dijo literalmente. Aquí dijo se cambió por dije. En este otro ejemplo, esta torpeza no sé a qué me refiero. Perdón, no sé a qué se refiera. Vemos entonces que me refiero se cambió por se refiera. La pregunta ahora es si la intrusión es conceptual o asociativa. En realidad, a diferencia de las mezclas, cuando se trata de una sustitución de palabra, por lo general se trata de una intrusión asociativa, como en esta figura C. Tomemos este ejemplo de "Don't burn your toes". El concepto fingers activa el lema fingers, que tiene como asociado cercano el lema toes, el cual es el que se dice. Pero ¿por qué el lema asociado está disponible antes que el lema objetivo? Aquí es donde debemos de recordar la teoría de Logojen, que dice que cuanto más frecuente la palabra es, el umbral entonces es más bajo, por lo que se desencadena el lema con mayor facilidad. Hotpuff dice que la palabra de sustitución tiende a ser la misma clase de frecuencia que la palabra destino. Pero entonces, ¿esto quiere decir que no puede haber intrusión conceptual? De ninguna manera. Esto también se puede llegar a dar, aunque es menos frecuente. Por ejemplo, puede haber sustituciones con los sinónimos, o más bien, términos equivalentes en el contexto. Y en lugar de decir coche, podemos decir auto o carro. O bien, en lugar de decir baño, podemos decir sanitario o tocador. Pero normalmente no son muy notables estas sustituciones porque encajan con el contexto, a diferencia de las mezclas donde ambos lemas se fusionan y llaman más la atención. De forma general, en las sustituciones no pasa nada tan aparatoso. Hasta ahora hemos considerado situaciones que involucran cierta relación semántica y hemos tratado de interpretarlas ya sea como tipo conceptuales A o asociativas C. Pero ¿qué hay de las intrusiones que no están relacionadas semánticamente? Podemos ver que hay dos tipos, como en la figura B y D de la taxonomía de causas que vimos con anterioridad. Pero primero veremos algunos ejemplos. El primero dice, él no está feliz en Hawái. El segundo lo escucharemos ahora. Y la corteza prefrontal dorso lateral que hace alusión a las cortezas frías, las funciones ejecutivas frías. El tercero dice, una rama se cae sobre el árbol. Y el cuarto es una conversación donde una persona pregunta, ¿cuándo vas a tomar la IPA? Y la otra persona contesta, con la cerveza. Ahora vamos a analizar ejemplo por ejemplo. En el primero, el hablante en realidad ya estaba pensando en Hawái, cuando en realidad debía decirlo en la siguiente oración.
Entonces sustituyó Illinois por Hawái. Vemos aquí que tiene dos conceptos totalmente diferentes, en el cual el segundo dispara otro lema totalmente diferente, que en este caso es Hawái, en lugar de Illinois. Este ejemplo forma un puente natural con el siguiente tipo de error que vamos a ver más adelante. El segundo ejemplo, la corteza dorsolateral, que hace alusión a las cortezas frías, vemos que la persona tomó otro concepto de otra palabra que ya había utilizado con anterioridad. Entonces, disparó otro lema totalmente diferente al que debía, diciendo cortezas en lugar de funciones. Y vemos que entonces también corresponde a esta misma figura, por lo que estos dos ejemplos serían intrusiones conceptuales no relacionadas. Por lo tanto, el siguiente par de ejemplos corresponde a las intrusiones asociativas no relacionadas. ¿Por qué? Vemos en este tercer ejemplo que la palabra árbol se dijo en lugar de techo, los cuales no tienen nada que ver entre sí, pero sí está relacionado con la palabra rama. Entonces, esto corresponde a esta otra figura, en donde el concepto techo debe haber disparado el concepto, o más bien el lema techo, pero en su lugar se disparó otro lema totalmente diferente, que en este caso fue árbol, y que está estrechamente relacionado con un tercer lema que fue rama. Lo mismo pasa en este último ejemplo, donde IPA es en realidad un tipo de cerveza, el cual correspondería al lema 3, que dispara o que se asocia con el segundo lema cerveza, y que por lo tanto no se dijo lo que se debería haber dicho, que debe haber sido una cena. El último tipo de error es el intercambio de palabras. Estos son el resultado de diferentes fragmentos de mensajes que están siendo activados al mismo tiempo. Podemos hallar un sinfín de ejemplos, como en este famoso programa de televisión El Chavo del Ocho. Ahora veremos un video. Sí, señor. ¿Me está usted amenazando de barriga, señor? Digo, ¿me está usted amenazando de muerte, señor Barriga? Sí, señor Barriga, ya sé. Como vemos, don Ramón intercambia barriga por muerte, diciendo: ¿me está usted amenazando de barriga, señor muerte? De igual manera, en el mismo programa, en otros capítulos, podemos encontrar el mismo tipo de frases intercambiando barriga por alguna otra palabra, como en este segundo ejemplo. Lo último que se pierde es la barriga, señor Esperanza. En el intercambio de palabras, no hay más que el caso accidental de que las dos palabras están íntimamente asociadas. Usualmente expresan diferentes conceptos que ambos están por ser formulados, mayormente como partes de la misma oración. Esto coloca los intercambios de palabras en la categoría representando esta figura B. Este tipo de error es la mejor muestra del procesamiento paralelo, que también ya hemos visto con anterioridad. Ahora pasaremos al último subtema, sobre el curso temporal del acceso léxico. ¿Qué es lo que tiene que pasar para recuperar el nombre de un objeto? ¿Qué tan rápido sucede? En experimentos donde se muestran fotos de objetos y los hablantes tienen que decir su nombre lo más rápido posible, se toma entre 600 y 1200 milisegundos desde que se les presenta la foto hasta que inician la respuesta vocal. Esto quiere decir que en este periodo de tiempo ocurre ciertos pasos de procesamiento. Todo empieza por el procesamiento visual de la foto, pues empezamos a extraer las características visuales. Luego, se categoriza el objeto emergente visualmente, como coche, mesa, reloj o cualquier otro objeto que esté presente. Esta categoría o concepto es la ocasión para recuperar el ítem léxico correspondiente, ya sea coche, mesa, etc. No estamos seguros
si la última etapa involucra uno o dos pasos, pero de todos modos, ambos, el lema y la forma de la información, se recuperarán. Finalmente, se tiene que preparar la respuesta articulatoria, y solo entonces se puede iniciar el nombramiento abierto. El procesamiento visual y la categorización no son una parte esencial para el acceso al léxico. Hay otras maneras de concebir un concepto expresado, pero aún así, casi todos los estudios sobre el curso temporal del acceso léxico han sido exclusivamente estudios de denominación de objetos. A continuación, hablaremos un poco sobre estos, pues la denominación de objetos depende de varios factores que ejercen sus efectos en una u otra de las etapas. Hay efectos visuales, conceptuales, de frecuencia de palabras, entre otros que abordaremos enseguida. ¿Cómo se representa visualmente un objeto categorizado? Sabemos que hay niveles superordinados de categorías, es decir, categorías muy generales, como muebles, fruta, ropa, y a su vez también hay categorías subordinadas, es decir, categorías más específicas, como sala, manzana cocida o zapatos de charol. Cuando a un sujeto se le presenta un set revuelto de frutas, muebles, ropa, es decir, las categorías superordinadas y no las subordinadas, y este sujeto tiene que decirlas, la latencia es sustancialmente mayor a que si tuviera que decir las categorías subordinadas. Esto no se explica por la frecuencia de uso de los términos, como en la teoría de Logógen. Más bien, parece que hay formas preferidas de categorizar objetos visualmente presentados. El proceso de categorización de objetos puede ser trazado por el famoso paradigma del imprimado, o priming. Estos experimentos, antes de mostrar la imagen que debe ser nombrada, que es la imagen objetivo, se muestran otras imágenes prime, que pueden compartir características tanto funcionales como visuales. Aquí en esta imagen vemos que la figura A está relacionada perceptualmente, la figura B está relacionada funcionalmente, la figura C está relacionada tanto perceptual como funcionalmente y la figura D no tiene ninguna relación. Entonces, en este tipo de experimentos se les presenta unos milisegundos antes alguna de estas imágenes y después se les presenta esta imagen objetivo que deben de nombrar. A partir de estos experimentos se ha conjeturado que hay dos rutas de priming explicados en esta figura. La primera involucra las características visuales o perceptuales por el prime y la foto objetivo. La segunda involucra las características funcionales compartidas. Para entender mejor este modelo vamos a ir analizando foto, prime por foto. Pero en general vemos que ambas imágenes, o más bien todas las imágenes, desencadenan o tienen su propio conjunto de características perceptuales. Entonces, en el caso de la silla, que es una imagen prime, va a desencadenar su propio conjunto de características que en este caso no comparte con la imagen objetivo. Entonces, cada uno va a desencadenar o va a activar su propio nodo conceptual y a su vez su propio lema. Pero cuando las dos imágenes son parecidas entre sí, entonces van a tener ciertas características perceptuales compartidas. Entonces, primero, la ruta del priming visual va de la foto prime a compartir la característica perceptual PI al concepto C1. Cuando el prime preactiva PI, el hablante va a categorizar rápidamente el objeto objetivo. Eso, en cambio, va a acelerar la respuesta de la denominación. Noten que en esta ruta no involucra C2. El concepto prime no necesita ser activado. Entonces, esta es una primera ruta que se puede tomar, por ejemplo, cuando se presenta antes la figura A,
la raqueta, o bien la figura C, el violín. Esto es debido a las características visuales que comparten las imágenes prime de la figura A y C con la imagen objetivo. Sin embargo, esto es diferente para el segundo tipo de ruta, el funcional. Aquí las características prime activan el nodo conceptual 2, que a su vez comparte características funcionales o conceptuales con el, el nodo conceptual 1. Entonces, como podemos ver, esta ruta puede activarse para la figura B y para la figura C, ya que comparten características funcionales. De esta manera, en los resultados de los experimentos, se observó que la latencia de respuesta era más rápido cuando se presentaba antes la figura C, debido a las características tanto perceptuales y funcionales que comparte con la imagen objetivo. Por otro lado, también se hicieron otros experimentos manipulando diferentes variables. Por ejemplo, en lugar de mostrar estas imágenes, mostraban palabras prime que podían estar o no relacionadas con la imagen objetivo. O bien se consideró otra variable como la asincronía de inicio de estímulo. En todos estos experimentos se medía la latencia de respuesta y a su vez los resultados fueron diferentes en todos los experimentos. Sin embargo, para el propósito del capítulo, basta con concluir que si el prime activa un concepto distinto del objetivo, ya sea relacionado o no, existe una interfaz con la respuesta de denominación. La respuesta de nomenclatura se facilita solo cuando se da un prime idéntico, lo que no debería sorprender, porque activa el concepto objetivo. En este otro experimento, los participantes debían decir si donde estaba la cruz era una figura más chica o más grande a comparación de la de al lado. Después se complicaba más la tarea y el par de figuras era entonces más pequeña o más grande algunas veces. Aquí se observó un objeto de congruencia, pues cuando había un par de triángulos pequeños, los sujetos decían más pequeño en lugar de decir más grande, y con los pares más grandes decían más grande y no más pequeño. Exactamente lo mismo pasó con las torres, diciendo más altas o más bajas. Se dieron cuenta entonces que la latencia para nombrar es más corta cuando el tamaño relativo de una figura a juzgar es congruente con el tamaño absoluto del par, y se asume que hay un conflicto en la etapa de toma de decisiones o categorización. Estos resultados se parecen mucho a los resultados pasados. Cuando un concepto diferente, junto con el objeto objetivo, se crea en la mente del hablante, habrá una interferencia en la denominación de la palabra objetivo. Una pregunta esencial para todos los hallazgos es si se trata de una interferencia en el nivel conceptual o si la recuperación del elemento léxico para un concepto puede sufrir la activación de otro elemento léxico. Para esto, Schriefers, el mismo creador de este experimento, probó esto explícitamente. Si realmente es cuestión de interferencia a nivel de acceso léxico, el efecto de congruencia debe aparecer cuando no se requiere de una respuesta verbal. Para esto repitió el mismo experimento de estos triángulos y palos, pero ahora requiriendo que el sujeto presione un botón cuando el palo más grande de los dos palos esté marcado y otro botón cuando el palo corto esté marcado. Los resultados mostraron un efecto de congruencia intacto, revelando que la interferencia ocurre realmente en el nivel conceptual. Ahora hablaremos sobre el acceso léxico. En esta misma serie de experimentos también se encontró un efecto de marcación semántica, pues cuando los pares de triángulos de una sola categoría de tamaño se presentaban, la respuesta más grande
se dio sistemáticamente con una latencia de respuesta más corta que con la respuesta más chico. Los adjetivos grande o alto están semánticamente sin marcar. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿qué tan grande es tu perro?, no presuponemos que el perro es grande, pero si preguntamos ¿qué tan chico es el perro?, sí suponemos que el perro es chico. Entonces, lo que se encontró fue que toma más tiempo recuperar el nombre de una relación semántica marcada de lo que toma recuperar una sin relación. Para ver si esto era cuestión de juicio, como en el efecto de congruencia, en la misma prueba, pero con botones de reacción, se observó que el efecto de marcación semántica es debido a la búsqueda o la articulación de la palabra, por lo que se debe al acceso del elemento léxico. Por otro lado, se ha estudiado el efecto de frecuencia de palabras en el nivel del acceso léxico. En una tarea de denominación de imágenes se encontró una alta correlación de latencia de denominación y la frecuencia con la que aparece el nombre del objeto en el uso del lenguaje. Se ha encontrado que, al igual que el efecto de marcación, el efecto de frecuencia aparece en la fase del acceso léxico y no antes. Ambos efectos pueden estar conectados, ya que los adjetivos marcados semánticamente suelen ser de menor frecuencia de uso que los no marcados. En otro estudio, se observó que las imágenes con nombres de alta frecuencia se disponían más rápidamente que aquellos de baja frecuencia. Este efecto era independiente del efecto priming que acabamos de ver, es decir, el mismo efecto de frecuencia se encontró aun cuando la imagen prime estaba o no relacionada con la imagen objetivo, de forma que podemos constatar que la etapa de categorización es sensible al priming semántico y la siguiente etapa de acceso léxico es sensible a la frecuencia de las palabras, y los dos efectos son aditivos. Hasta ahora hemos reconocido estas etapas en el procesamiento de la denominación de imágenes. En el procesamiento visual, vimos el efecto de facilitación de similitudes visuales entre el prime y el objetivo. En la categorización conceptual, vimos la cercanía conceptual o funcional del prime y el objetivo, que tiene un efecto sobre la latencia de denominación. En el acceso léxico, vimos que la frecuencia de las palabras y la marcación semántica tienen sus efectos. Pero en el texto, se pregunta si el lema del ítem y las propiedades de la forma son recuperados simultáneamente o sucesivamente durante la fase del acceso léxico. Esto en realidad no se sabe. Hay un argumento fonológico para el proceso de recuperación de dos palabras, que es el fenómeno de la punta de la lengua, que a todo el mundo nos ha pasado, que tenemos el concepto o la idea de lo que queremos decir. Incluso podemos saber con qué letra empieza, cuántas sílabas tiene esta palabra, pero no podemos acceder a la palabra como tal. Entonces, podríamos suponer que se ha accedido al lema y la sintaxis de la palabra que está disponible, pero la forma fonológica se resiste a ser recuperada. Butterworth presenta una revisión sobre una posible teoría de dos etapas del acceso léxico, en donde la activación semántica precede a la activación de forma en el acceso léxico. Pero no sabemos si esta activación semántica es una activación de la etapa 2, es decir, de la activación de los conceptos que se van a expresar, o bien si es una activación de la etapa 3, es decir, una activación del lema que involucra la composición semántica y sintáctica de una palabra. De igual manera, debemos preguntarnos si las etapas de categorización y acceso léxico se superponen o no. Es decir, ¿el léxico comienza solo después de que se ha completado la categorización? ¿La activación léxica ocurre tan pronto como hay una respuesta de categorización? Levelt y sus colaboradores encontraron que las dos fases son sucesivas, pero puede haber un corto periodo de superposición. De igual manera, es importante resaltar que el hecho de que sea posible demostrar la existencia de una fase tardía en la denominación de objetos, en la que se activa la forma de un elemento pero no se activa su significado, apoya la idea de que puede haber
activación de la forma sin activación del lema. Ahora sí, hemos llegado al final de la presentación, pero antes veremos un resumen rapidísimo. Hemos visto que el léxico mental juega un papel central en la generación del habla. Es el repositorio de información sobre las palabras que tiene disponible el hablante para su producción. Esta información involucra por lo menos el significado de cada ítem y sus propiedades sintácticas, morfológicas y fonológicas. Algunos autores distinguen entre la información del lema del ítem, el cual es esencial para la decodificación gramatical, y la información de su forma, el cual se usa en la fase subsecuente de la decodificación fonológica. No todas las palabras que usa el hablante están almacenadas en el léxico. Se puede construir nuevas palabras a la mera hora. La cantidad de codificaciones léxicas que se requieren difiere enormemente entre los diferentes idiomas. La información del lema de un elemento léxico consiste en las especificaciones conceptuales para su uso y las propiedades morfosintácticas, y hay una preferencia jerárquica para las funciones gramaticales y los roles temáticos. ¿Cómo se accede a los ítems léxicos durante el habla fluida? Hay dos criterios esenciales sobre los que se deben juzgar las teorías de acceso. El primero es el procesamiento paralelo, que asegura una velocidad de acceso. El segundo es sobre la convergencia, pues debe haber una convergencia entre los lemas y esta debería ser siempre el lema correcto. Para esto abordamos el problema del hiperónimo a través de diferentes teorías, viendo que en algunas fallaba esta velocidad de procesamiento y el paralelismo, y en otras este criterio de convergencia. Sin embargo, al final llegamos a tres principios fundamentales que garantizan una convergencia correcta sin crear problemas insuperables para cumplir ambos criterios. También vimos tres errores del habla: las mezclas, las sustituciones y los intercambios de palabras, que no son fenómenos random, pues revelan aspectos de la maquinaria involucrada en el acceso léxico. En todos los casos se revela una activación paralela de más de un elemento léxico. Las mezclas tienen su causa principal a nivel conceptual, pues dos o más conceptos compiten por la expresión. El término intruso usualmente es un sinónimo cercano, pero una mezcla también puede ser por un pensamiento quizá freudiano. Las sustituciones son creadas o causadas principalmente por la asociación de palabras, es decir, conexiones asociativas directas entre lemas. Los intercambios pueden surgir cuando dos diferentes conceptos en el mensaje desencadenan simultáneamente ítems que están en la misma categoría sintáctica. En la última sección se discutió el curso del tiempo del acceso léxico, en particular el procesamiento de etapas involucradas en la denominación de objetos o de relaciones visuales. Se distinguen tres etapas: el procesamiento visual de la imagen, que es sensitiva a la interferencia de materia visual similar. El segundo es la categorización de patrones visuales. Hay una preferencia para usar categorías de nivel básico en este nivel de procesamiento. Esta etapa es sensitivamente diferencial a la interferencia de primes de la misma y de diferentes categorías semánticas. Y la tercera etapa es el acceso léxico propio, cuya velocidad depende en gran medida de la frecuencia de uso del elemento abordado. Hay razones para suponer que este último proceso evoluciona con el tiempo de tal manera que la información del lema de un elemento decae antes que la información de la forma.